Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando en uno de los sectores claves de la economía, como es el de la hostelería. Y teníamos muchas ganas de poder hablar con gente del sector que nos contase qué es lo que ha pasado a partir de la desescalada, porque del gobierno, por supuesto, se dice que rápidamente la gente está saliendo de los ERTEs y que Nadia Calviño dice que la recuperación es en V, pero del sector de la hostelería parece que no es así, porque ya empiezan a notar ciertas desaceleraciones en esa tendencia que venía en aumento y desde Fedis Oreca, por ejemplo, ya están viendo que la caída de la actividad en la hostelería suma ya un 25% y empeora. Está empeorando desde el inicio de la desescalada. Se lo vamos a preguntar a su director general, a José Manuel Rodríguez Fernández. José Manuel Fernández. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado. Gracias por aceptar nuestra llamada y preguntarles qué estáis viendo en el sector de la hostelería a partir de la desescalada. Es decir, hay como una especie de frenazo en el sector. ¿Y eso qué significa? Bueno, la realidad es que a partir de que se inició la desescalada, ¿no? en el mes de mayo, sobre el 15 de mayo, el proceso ha sido un proceso ascendente. Nosotros hemos puesto en marcha en Fedis Oreca una macroencuesta a más de 120 distribuidores de toda España, que es muy representativa de lo que hay en el sector, porque representa casi a 100.000 establecimientos de hostelería en España de los casi 300.000 existentes. Entonces, a través de esta encuesta hemos podido ver una evolución de dos factores. Uno, hemos querido ver qué porcentaje de establecimientos iban abriendo y dos, qué porcentaje de las ventas de los distribuidores que suministran a la hostelería en comparación con la misma semana del año anterior se iba produciendo en estos que ya estaban abiertos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en el total, lo que pasa es que lo hacían los que estaban abiertos, como es obvio. Bien, la verdad es que hasta hace 2 semanas la evolución ha ido con distinta tendencia, pero ha habido una curva ascendente. Todas las semanas han ido incorporándose establecimientos a la apertura, con las dificultades propias. Todo dependía un poco de la fase de la desescalada, tenía mucho que ver, si estaba en la 1, si estaba en la 2, por las restricciones que existían, como sabéis, al principio solo las terrazas, luego limitado en el interior, no se podía usar las barras. Bueno, cuando terminó la desescalada se notó efectivamente una mejora en el número de establecimientos que habían abierto y, por tanto, de las ventas. ¿Qué sucede? En este marco hay que decir que, claro, nosotros sacamos un dato medio, aunque hacemos una nota semanal en la que vemos que hay enormes diferencias entre comunidades y entre zonas concretas de las comunidades. Entonces, como general, ¿qué ha sucedido? Que hasta hace 2 semanas ascendía la curva a medida que se iba acercando a la apertura del 80-85% de establecimientos, se paraba, se frenaba en todas las comunidades. Madrid empezó muy atrás, las Baleares han empezado muy atrás y están todavía atrás por el efecto del turismo y otras zonas, pero notábamos que efectivamente llegando al 85 paraba bastante el número de aperturas de establecimientos, con lo cual hemos visto y ahora podemos ver que hay un 15% de establecimientos de media en toda España que no han abierto y que parece difícil que vayan a abrir ahora en este momento, porque parecía que podían abrir más con la llegada de los meses de julio y agosto por el turismo, pero dado lo que está sucediendo en las zonas eminentemente turísticas, pues esta situación se ha frenado. Incluso muchos hoteles, he oído esta semana que en Benidorm, que habían abierto por la venida de los ingleses, pues han tenido que volver a cerrar. Entonces, como digo, hasta hace 2 semanas el tema evolucionaba con ese techo que se vislumbraba del 85% de abiertos y del 70 al 75% de las ventas totales. Esto quiere decir que había una caída de la actividad de la hostelería, si lo extrapolamos, pues del 25 al 30%. Ya pasados 2 meses desde que se inició la desescalada. ¿Qué ha sucedido? Que hace 2 semanas, con el tema de Aragón, con el tema de Cataluña fundamentalmente y otros rebrotes que ha habido pues, en el País Vasco, y como son las noticias de las últimas 2-3 semanas, es la noticia al 100% de los noticieros, pues una parte por las propias restricciones y otra parte por el temor de los consumidores, pues esto se ha parado. Estamos ya llevamos 2 semanas en el 84%. Los datos de esta semana los estamos terminando ahora y confirman que la tendencia de la semana pasada de que esto incluso cae más. Por tanto, pues hemos llegado a una situación, como es lógico, tiene que tener efecto todo este tema de las nuevas restricciones en zonas muy importantes y se ha frenado y está cayendo.
¿Hablamos de hoteles, José Manuel, o también incluimos bares, restaurantes, otros sectores de la hostelería? Hablamos de todos los puntos de hostelería. Los hoteles en número son mucho menor, porque de los 280 y tantos mil puntos de la hostelería que recoge el Instituto Nacional de Estadística y lo recoge en su informe también la Hostelería de España, de ellos pues están segmentados. Lo que más hay son bares y restaurantes, digamos. Luego hay restaurantes y finalmente hoteles. Nuestros clientes son todos, tanto hoteles, restaurantes. ¿Qué pasa? Que hay distribuidores. Los distribuidores, no hay ningún distribuidor que sea nacional. Los distribuidores son por provincias, normalmente por ciudades o por territorios, ¿no? Entonces, ¿quién lo acusa? Nosotros tenemos la información, pues no sé, los distribuidores de Benidorm que hacen Benidorm, pues sabemos lo que está pasando en Benidorm por los distribuidores. ¿Qué pasa? ¿Que allí hay más hoteles? Pues evidentemente por eso la apertura de los establecimientos en Benidorm pues está en menos del 50%. Bueno, el último dato creo que ha llegado al 65%, pero las ventas no llegan al 50%. Entonces, incluye toda la hostelería. Aquí hay una señal que me parece que es evidente y es, basta dar una vuelta por Madrid, ver hoteles emblemáticos como el Intercontinental, el Villamagna, el Palace, cerrados. Si no viene turismo extranjero, pues esos hoteles no van a volver a abrir. El tema es que no van a abrir en septiembre, no van a volver a abrir no se sabe cuándo, porque turistas extranjeros aquí nos esperan hasta dentro de mucho. Bien, yo del tema concreto de los hoteles puedo saber lo que estoy viendo en las noticias. Hay representantes de los hoteles que lo explican muy bien y efectivamente los hoteles en general todos, pero determinados sitios tienen muchísimo más problema. Nosotros lo que sí percibimos, y lo decimos en nuestro informe, es que en las zonas de las ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, bueno, y de todas las ciudades que tienen un centro turístico y hay hoteles, ahí la actividad es menos del 50%. Es un drama. Pero se junta que en ciudades como Madrid y Barcelona, o otras grandes ciudades como he mencionado, se junta que es zona de oficinas muchas veces. Entonces, el teletrabajo ha hecho que los restaurantes de menú, los desayunos, etcétera, etcétera, han caído absolutamente, con lo cual es un drama para los hoteles por una parte, pero para todos los establecimientos de hostelería, sobre todo los restaurantes. Entonces, cualquiera que se pasee por una ciudad, yo vivo en Valencia, y me doy un paseo de una zona cercana al centro, porque es un barrio, en los barrios las terrazas están llenas de gente, probablemente habrá establecimientos que estarán vendiendo más que el año pasado, pero a medida que te acercas al centro, se muere. Y hay sitios del centro, sobre todo el que no tiene terraza, que no hay nadie. Por tanto, muchos que han abierto, ya hemos notado, bueno, sobre todo, pues no sé, Lérida ha sido un drama, porque Lérida en una zona concreta del Segrià han cerrado, incluso solo se puede servir para llevar. Pero en la provincia de Lérida ya esta semana vemos que están al 40% de la actividad la provincia, y los establecimientos han cerrado, o no se han cerrado un 30 o un 40% de los que ya habían abierto. En Barcelona igual, en Cataluña de media ya han perdido casi 15 puntos de establecimientos que habían abierto hace 3 semanas y que han vuelto a cerrar. Entonces, y luego en zonas de la costa, como Salou, como Benidorm, como la Costa Brava, pues efectivamente ahí no han llegado ni a abrir. O sea que nosotros sacamos un dato medio, pero cuando tenemos información de zonas determinadas se ve esta grandísima diferencia entre unas zonas y otras, fundamentalmente por el efecto turismo, el efecto oficinas por el teletrabajo y el efecto del centro de las ciudades, digamos, respecto a los barrios. Es terrible, José Manuel, para quien nos está escuchando, que, claro, empresarios que han pagado, estar en el centro de la ciudad, que es lo más caro, o sea que ahí es donde se han hecho las mayores inversiones, en este momento ven que esas inversiones probablemente no las puedan recuperar, porque si no hay oficinas y no hay turismo, no hay gente, y el paisaje que tú describes en Valencia es el mismo que yo estoy viendo en Madrid. Sí, es general. Esto pasa en Madrid, los datos nos lo dicen, ¿no? Muchas zonas amplias del centro de Madrid están al 40% de la actividad. Entonces, esto llevaba un camino hasta que han venido los rebrotes con esta intensidad en algunos sitios, que parecía que íbamos a llegar a un nivel, bueno, que sí, cerrarían algunos establecimientos porque no han podido recuperarse, los que menos músculo tenían y dinero, porque las ayudas pues han llegado, pero no a todos, porque se piden unos requisitos también para los ICOs, ¿no? Que sean empresas más o menos solventes, etcétera. Hay una serie de limitaciones que han hecho que algunos no tengan acceso a ello. Entonces, eso nos junta pues a otra cuestión. Yo hablo de nuestro sector. Nuestros distribuidores trabajan con muchos clientes con crédito,
Entonces, claro, hay un riesgo en este momento que tenemos mucha prudencia y mucho temor en las empresas del sector de la viabilidad del futuro. Primero, porque la caída acumulada a junio, que nosotros tenemos datos sectoriales, se sitúa más o menos en el 55% de las ventas, respecto al año anterior, del sector de los distribuidores. Lógicamente, será más o menos lo que cae la media de la hostelería. Claro, lo que hemos dicho a las medias. La media de la hostelería habrá quien pierda el 100%, como algunos hoteles o los que no han abierto, y otros que ganen algo, ¿eh? Pero la media sectorial, esto es terrible para poderlo sujetar, porque es verdad que los ERTEs para nosotros han sido una herramienta fundamental para poder sobrevivir, si no habrían cerrado todas las empresas. Pero claro, los ERTEs, ahora nos encontramos que va a llegar septiembre y veremos si se pueden prorrogar, que es nuestro objetivo. Parece que esa es la predisposición también del Ministerio de Trabajo y del Gobierno. Pero realmente el problema es que no son solo los ERTE, los establecimientos de hostelería o los hoteles tienen otros gastos, pagan los impuestos, pagan los alquileres. A eso no se ha encontrado solución, ¿eh? Entonces, eso es lo que se demanda, y visto que esto va para más largo de lo que algunos podían esperar, yo creo que tiene que haber otro tipo de ayudas en este momento que vayan más allá de los ERTEs. Tiene que haber, como lo ha reclamado la hostelería de España repetidamente, representando al sector. Es decir, los alquileres son un drama. Los impuestos, ¿qué sentido tiene que un establecimiento siga pagando sus impuestos y no pueda tener la actividad en 3, 4, 5 meses? Yo creo que eso, seguro que el gobierno es bueno, la clase política tiene que... La clase política, eso sí que no pierden. Esos tienen que ser... Eso van a cobrar seguro. Eso van a cobrar seguro. Eso no van a cobrar seguro. Yo aquí hablo representando a un sector que afortunadamente, a través de la ministra Reyes Maroto, hemos sido escuchados, hemos conseguido nuestra gran preocupación, que era que en junio se prorrogaran los ERTEs hasta el 30 de septiembre, y en ese sentido estamos satisfechos. Es verdad, y hay que reconocer, independientemente del signo político que seamos, que la situación tiene una dificultad inmensa. Es verdad que las cosas se pueden hacer mucho mejor, obviamente, ¿no? Está claro que en los últimos temas del turismo y demás, pues sí se ve que llegamos tarde en muchos casos, llegamos tarde en su momento a ciertas limitaciones. Yo creo que hemos ido tarde en la desescalada en algún caso, pero claro, ahora con esto de los rebrotes... Es que decían que tenían un comité de expertos y se ha demostrado que no había nadie. Decían que escuchaban a unos expertos que después se los inventaron. Normal que se llegue tarde. En su momento eso ya se intuyó porque no decían quiénes eran los expertos, con lo cual el experto, el que tomaba la decisión era el ministro, que era su responsabilidad. Exactamente. Bueno, son maneras de comunicar. ¿Qué le parece, hablando de maneras de comunicar, qué le parece que Fernando Simón haya dicho que se alegra de que no vengan turistas de Inglaterra y otras partes de Europa? Hombre, los matices son importantes. No sé qué ministra lo decía ayer. A ver, Fernando Simón yo lo he escuchado. Él dice, en cierto modo, es bueno que no vengan porque nos traerán menos virus. Tenía que haber dicho inexorablemente que el que no vengan perjudica gravemente a la economía española y perjudica gravemente a muchísimos trabajadores, porque eso supone que pérdidas de trabajo, pérdidas económicas brutales. Eso le ha faltado. Ahí creo que él no puede ignorar, a pesar de llevar al tema de sanidad, la realidad de este país, que no es solo la sanidad. Entonces, yo creo que le ha faltado delicadeza, diplomacia, prudencia, muchas cosas. Me parece francamente mal cómo lo planteó, aunque es verdad que no dijo que se alegraba, dijo que de cierto modo beneficiaba. Entonces se quedó ahí. Yo creo que tenía que haber matizado y explicado que el gran problema que independientemente de eso supone. Bueno, yo le escucho y veo que ustedes tienen buena sintonía con el gobierno, con el sector, en particular con la ministra de Industria. Y la pregunta es, si esto sigue así, ¿qué le van a exigir al gobierno? ¿Qué le van a exigir o pedir? ¿Qué le van a pedir? Porque la situación es insostenible. Los ERTE se acaban en septiembre y muchas empresas no les va a quedar otra que cerrar, porque la situación del teletrabajo y la situación del turismo no va a cambiar. Bueno, vamos a ver. Nosotros, la primera cuestión, que es la gorda, es que cuando llegue el 30 de septiembre, según cómo estén las cosas y como pintan no van a estar bien, necesitaremos prórroga de los ERTEs nosotros y otros muchos sectores de la actividad. Eso es fundamental para que los puestos de trabajo no se pierdan definitivamente y para que las empresas puedan sobrevivir. Esa es una primera cuestión. Y luego, nosotros dependemos del sector de la hostelería. Entonces, nosotros pedimos ayudas al sector de la hostelería, más ayudas.
porque son un sector clave. Forman parte de la cultura. Podríamos hablar de los bares, de todas las campañas que se han hecho desde Juntos por la Hostelería para que todo el mundo apoye a la hostelería por lo que significa en nuestro país, independientemente de meros sitios donde negocios, ¿no? Son mucho más. Entonces, yo creo que las ayudas tienen que aumentar, los préstamos ICO o otro tipo de préstamos llegar. Hay gente, pequeños hosteleros que son autónomos, que no tienen capacidad de negociar con los bancos, que tienen muchas dificultades. Esa gente tendría que tener, como han hecho otros países en un momento determinado, ayudas a fondo perdido. Igual son ayudas no muy grandes, de 15, de 20, 25.000 euros, que les pueden salvar la situación y poder llegar a enero del año que viene, a febrero del año que viene, donde, si Dios quiere, habrá vacuna y donde la situación, pues, podamos olvidar este mal sueño, ¿no? Pero, evidentemente, los ERTE son clave, pensando que la hostelería va a dejar de facturar un 50%, hablamos de medias, y nuestro sector igual va a caer un 30%, un 50%, y que nosotros estimamos que cuando pase septiembre, octubre, se va a quedar una pérdida de volumen. Van a cerrar más de 50.000 establecimientos en España de hostelería, y va a caer la facturación un 30% como mínimo. Eso, si oyes a los hoteles, es mucho más por lo que hemos dicho antes. Pero hablando de medias, luego que cada uno componga cómo se reparten estas circunstancias. Luego, hace falta, con ese dinero que ha venido de Europa, es muy importante que se priorice dónde van a ser las ayudas, porque yo oí al presidente de gobierno hablar del tema digital, hablar de la sostenibilidad, que me parece muy bien, pero en este momento tenemos que entrar en lo concreto para que puedan sobrevivir muchas empresas pequeñas, autónomos y grandes, que piensa que las grandes cadenas de hostelería que actúan más en grandes ciudades como Madrid y Barcelona son también las que más están sufriendo, o de las que más están sufriendo, porque esas ciudades son las que menos, y los centros de ciudades donde ellos están ubicados son los que menos actividad existe. Pues yo me alegro que la ministra Reyes Maroto les escuche, porque si fuera Alberto Garzón, el ministro de Consumo, pues ya sabe lo que piensa de su sector. Ustedes no crean valor agregado y sois un problema para algunos. Le deseamos, para nosotros, sois una necesidad y os deseamos muchísima suerte y esperamos que puedan resistir, porque no solo sois importantes en la economía, sino que sois parte de nuestras vidas. Es decir, es donde gran parte de nuestra vida transcurre en vuestras casas, en vuestros locales, y os deseamos toda la suerte. José Manuel Fernández, director general de Fedisoreca, muchísimas gracias por estar con nosotros en Periodista Digital. Gracias a vosotros. Un saludo.